de filosofía, ¿no es cierto? Evitar siempre la modificación de la morfología del terreno y adoptar la aplicación de tecnologías, productos y metodologías innovadoras, ¿no? Protección contra caída de rocas. Efectivamente, uno recorre por nuestras carreteras, estamos sometidos a este evento, ¿no? Y cualquier atuno puede ser vulnerable. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en este tipo de proyectos? Obviamente, los sistemas de alerta, ¿no? Generan aviso a una central en caso de desprendimientos, son a través de sensores, funcionan por láser o sensores, el alerta puede provocar cierre de carretera de forma automática o manual. También se establecen este tipo de mallas y hay algunas iniciativas en algunos proyectos por acá aislados, pero esa es la alternativa. Yo no puedo pretender que simplemente se ejecute, se corte talud, estoy desestabilizando, que me va a demorar años en estabilizarse, porque estoy sometiendo y estoy contemplando la posibilidad de un riesgo que no lo voy a poder atender. Y normalmente cuando esto pasa, en muchos casos, a veces inclusive se le atribuye la responsabilidad al contratista cuando no tiene nada que ver. El contratista tiene una responsabilidad por 7 años, ¿no es cierto? Después de la terminación de la obra, pero si es que hay un permanente desmoronamiento, he visto casos en los que los activan, que efectivamente también corresponden a procesos constructivos mal elaborados. Has desestabilizado el talud, no lo has estabilizado adecuadamente y este desmoronamiento es un defecto del proceso constructivo. Hay casos, me ha tocado ver también, yo también soy perito afiliado al centro de peritaje, así es que he tenido oportunidad de ver estos temas, entonces no pasa por ahí, pasa por el tema de la tipología del contrato, ¿no es cierto? Hay unos enmallados, se han planteado algunas alternativas, ¿no? De tal manera que si yo estoy cortando esto, es obvio que esto para que se estabilice va a pasar un tema importante de años, ¿no es cierto? Y tal vez a través de micropilotes estabilizar ese talud. En Europa esto es cotidiano, esto funciona muy frecuentemente. Entonces, esta alternativa tiene que sustituir a esta otra que le venimos planteando. ¿Por qué? Si yo estoy concibiendo este tipo de proyecto, obviamente me estoy enfrentando a riesgos que no lo voy a poder atender. ¿Eso qué significa? Que desde la etapa de estudios yo tendría que identificar mis carreteras que tienen, a través de un análisis de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, dónde está la carretera, dónde está el proyecto, y sobre esa base identificar aspectos de resiliencia para que ante la eventualidad de un derrumbe, un fenómeno natural, esa mi carretera pueda soportar. Y eso tendría que estar concebido en los TDR de mi expediente técnico. ¿Eso qué significa? Que también tengo que manejar otro tipo de indicadores de costo. Ya no los mismos, ya no puedo manejar una carretera bajo este tipo con $60,000 por kilómetro, pues es inmanejable, tengo que incrementar los costos. Alguien podría decir, oye, el país no tiene financiamiento para ese tipo de proyectos, pero hagámoslo pues por economía de escala, en algunos proyectos. De repente la carretera central es un ejemplo viviente de que tenemos que trabajar de esa manera. Tengo que cambiar la tipología como parte de la gestión de riesgos. De esa manera, si no voy a estar sometido permanentemente y no voy a tener una respuesta oportuna. El enmallado a través de micropilotes, ¿no es cierto?, también funciona adecuadamente, estoy estabilizando, no se desestabiliza, y voy a tener seguramente 2 carriles para llegar a las localidades, comunidades que obviamente se ubican en zonas complicadas de nuestro Andes, ¿no es cierto? Algunas alternativas, en Europa esto es común, en Europa funciona viaducto, túnel, a pesar de que tenemos una configuración similar a la cordillera de los Andes, uno está recorriendo pero no tiene esa necesidad de hacer pues curva de vuelta permanentemente, curva, bajas hasta arriba, la parte más angosta, pasas el puente nuevamente, ni siquiera tenemos confort, porque uno tiene que tomar su grabol, ¿no es cierto? Esa es la verdad, aparte de estar sometido a cualquier eventualidad de caída de rocas, tenemos ese maltrato, no tenemos confort. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que cambiar la filosofía de diseño de nuestros proyectos, ¿no es cierto? Esa es la idea. En Europa funciona así, túnel, pero aquí me dijiste, está loco, está pensando en dónde, o sea, a lo largo del tiempo, si hacemos una evaluación de costo-beneficio y lo traemos al valor presente, tal vez la alternativa de concreto y fierro sea más beneficiosa y rentable que el de movimiento de tierras, ¿no es cierto? Seguramente van a dar razón algunos, pero esa es la alternativa, ¿no es cierto? Además, obviamente, otras alternativas, estructura anclada. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? El talud de la plataforma debe ser estable, se puede ir aplicando por tramos, generando zonas de espera, estructura modular de acero, chapa colaborante y concreto, fácil acceso para mantenimiento, menor costo del túnel, menor costo que estabilizar un talud. No desestabilizo mi geomorfología y estoy planteando una nueva filosofía de proyecto bajo esta gestión de riesgos. Porque mi proyecto tradicional es vulnerable.
Entonces, ¿de qué gestión de riesgo estoy hablando si estoy planteando un proyecto vulnerable? No hay coherencia. Primero tengo que ser coherente, entonces es una alternativa para que en algunos sectores tenga que plantear este tipo de proyectos. Y ahí están algunas fotos, ¿no es cierto? Esta es una estructura lateral, terminada en el año 67, hasta ahora, bueno, este reporte es del año 2015, sigue funcionando, entiendo que hoy, en este año también sigue funcionando, pero como ven, todo está embolado, no he desestabilizado para nada el talud, y esto sigue funcionando. Doble carril, ¿no es cierto? Seguramente para vehículo liviano, sin ningún problema, ¿no es cierto? Y hay zonas en las que, zonas turísticas, por ejemplo, que en nuestro país demandan mucho este tipo de proyectos, así que es una alternativa para plantear este tipo de situaciones. Si no, voy a tener situaciones como estas. Este es un ejemplo muy real de una obra que hace 3 años la veníamos supervisando, pero para que se pueda, ahí está sin volumen. Es el corte, fíjense. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta, pero no me la contesten. Cuando sucede eso, y eso permanentemente a lo largo de la construcción de la carretera, ese riesgo de presencia y desestabilización, desmoronamiento del talud, que me afecta en muchos casos la plataforma, ese movimiento de tierras, si se ocurre a lo largo del proyecto, me va a encarecer sustancialmente mi proyecto y seguramente surgirá la pregunta, ¿eso es deficiencia o es imprevisible? No me la contesten ahorita, pero se la dejo. ¿Es deficiencia o es imprevisible? Porque basta decir un tema imprevisible, apruébame como adicional seguramente, ¿no? El mayor volumen de eliminación, y ese volumen de eliminación es costoso, porque tengo que llevarlo a un sector previamente aprobado por la DEGASA, no termina ahí, ¿no es cierto? Más allá de las consecuencias debidas que pueda tener, pero eso es cotidiano cuando estoy trabajando a media ladera con la geomorfología, ¿no es cierto? En otro sector, de la misma carretera, este es otro video. Ahí felizmente el operador salió con vida, pero más allá de que ahí necesitan algún tema de seguridad, se ve que no está bien, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, el objetivo es que puedan ver cómo es que se configura este tipo de situaciones, así que hasta qué punto es manejable que yo tenga que atender ese riesgo. Y en una carretera, en un proyecto vial lineal, estamos conviviendo permanentemente con este tipo de situaciones. Así es que si yo firmo un contrato sin tomar en cuenta este tema, fíjense, es un tramo de corte en que manda seguramente corte, pero se ve ahí cómo está la línea. El solo hecho que haya piedrecitas ya genera problemas. Ya se vino abajo. Esto es, ese riesgo, ¿usted cree que alguien lo puede asumir? ¿La aseguradora podría asumir si yo pensaba que lo iba a transferir la gestión de ese riesgo? ¿O va a ser un problema del contratista? Si eso sucede permanentemente a lo largo de muchos tramos de la carretera, ese contrato no va a caminar. Acuérdense que ese contratista no puede dejar de percibir utilidades, ese es su objetivo, esa es su razón de existir. Entonces tampoco la entidad puede limitarse a decir tu responsabilidad. De repente el contrato no es adecuado y no basta decirlo en el contrato. Toda la documentación, el antecedente tiene que acreditar que efectivamente tenía que ser imprevisible u obedece a una deficiencia, ¿no? Entonces, les reitero la pregunta, ¿qué es deficiencia o es un tema imprevisible? Que recién se alerta cuando se firmó el contrato. ¿Por qué la pregunta? Porque si es deficiencia, alguien va a ser responsable por el mayor costo que se tenga que reconocer cuando limpie todo ese derrumbe. Y si es imprevisible, simplemente ese costo se va a incrementar en el costo del proyecto y nadie va a responder por ese costo. La entidad lo asume sin mayor complicación. Así funciona, lo hemos visto en la normativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que proponer? Al igual que estos sistemas de alerta temprana, tenemos que cambiar la filosofía. Ya no tengo que cortar pues mis proyectos a media ladera, cambiaré la filosofía. Pilares, viaducto, acero y concreto. Mis actividades de mantenimiento seguramente se van a reducir. Los primeros años van a ser muy costosos, seguramente, porque la inversión es muy grande, pero las alternativas de APP ahora son muy favorables, ¿no es cierto? Viene el privado, construye esto, y esto recupera a nivel del peaje en sus diferentes alternativas. En Europa funciona así. Ahora, ¿alguien no quiere tener confort? Simplemente, en estos casos paga su peaje pues, por sus 2,50 euros actualmente por eje, ¿no es cierto? Pero como verán, los diseños, radios de 120, 130, todo es tangente,
y cuando llega a las zonas pobladas ya tiene las orejas, baja y nuevamente se incorpora. Una de ida, una de vuelta. Bien señalizada. Estoy cambiando mi filosofía, no tengo que alterar nada. ¿Qué riesgo pudiera haber en el tema de convivir? Entonces, en el tiempo seguramente este acero y concreto tal vez sea más rentable. La carretera central, no sé cuánto nos pueda representar en un tema de confort, beneficios. O sea, Lima depende de la carretera central. Es una barbaridad que no tengamos un proyecto alternativo a través de un túnel, nadie lo entiende. Cuando vienen los colegas de fuera, se sorprenden, no lo pueden creer, esa es la verdad. Entonces, tantos años pasan, entonces ya nosotros tenemos que pensar en cambiar la filosofía, la tipología, como parte de la gestión de riesgos. Este es un tramo de 50 kilómetros del cruce de Tabernas hasta Almería, en España. Otra alternativa, vista de otra planta, ¿no es cierto? O sea, yo no voy a, mire, imagínense, o sea, para no alterar este pequeño pedazo, esta ladera, simplemente estoy plantando túnel. Es un tema del día a día el diseño de los túneles allá, con toda su implementación, todo su equipamiento, parece que es un aspecto del día a día, no hay ningún problema. Ahora, el que no quiere pagar su peaje, obviamente tiene una carretera a lo largo de las faldas, con algunas curvas no tan pronunciadas como acá, y también lo logra. Pero sí, en aquellos que están a alta luz y hay deslizamiento, todas están con sistemas de alerta. Así funciona esa concepción. Entonces, es un momento en el que ya han pasado años, tendríamos que cambiar nuestra normativa, nuestra filosofía, como parte de la gestión de riesgos para hacer nuestros proyectos un poco más resilientes a los efectos fenómenos naturales y también al cambio climático, que está de moda y está cambiando últimamente. Este es un tramo Jerez-Los Barrios, premiada por la International Road Federation como la mejor carretera medioambiental en el 2003. Porque imagínense, o sea, no está alterando este pedazo y también para el tema de los animales tiene algún efecto. Así funcionan los temas allá, ¿no? Ya sería momento de copiar. En el caso de puentes pasa lo mismo. ¿Cómo trabajamos los puentes? Imagínense, siempre uno busca la parte más angosta de los ríos, ¿no? Y aplica la tecnología tradicional. ¿En qué consiste? Cruzar la quebrada con un puente de la menor longitud posible, porque más largo ya no es rentable, ¿no es cierto? Para lo cual se baja por un camino sinuoso, hasta cerca del nivel del río, se cruza el río por un pequeño puente y nuevamente se sube por un tema sinuoso. ¿Y por qué bajo ese concepto no planteamos la alternativa de la técnica moderna, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Unir directamente ambos lados de la quebrada por lo alto con un gran puente con la longitud y altura que se requiera, así se disminuyen los costos de operación, el tiempo de viaje y se mejora la seguridad vial. Entonces, en muchos casos, la atención para la gestión de riesgos tiene que ver desde el diseño, desde la concepción, cómo yo enfoco mi proyecto. ¿Quién tiene que ver eso? El consultor. ¿A través de quién? Nosotros los ingenieros. Nuestros TDR se pueden adecuar fácilmente a este tipo de proyectos. Si no, vamos a convivir permanentemente con los riesgos y no haber oportunidades en las que podamos documentar estas experiencias. Alguien puede decir, oye, pero no tengo capacidad financiera para atender este tipo de proyectos. Pero bueno, iré pues segmentando. En el tema de carreteras normalmente funciona en función al tráfico. Cuanto más tráfico hay, tengo la necesidad de poder atender un proyecto con mayor inversión. Ahora, ese tráfico también está en función al equipo pesado. Tiene que ser un camión de carga, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la competitividad del país. Últimamente estamos hablando por qué no somos competitivos, nuestro nivel de competitividad ha bajado, creo que ha bajado 20 puestos, justamente porque nuestra infraestructura no es la adecuada, la brecha se ha incrementado, ¿no? Y la competitividad la miden en base a 12 factores, uno de ellos es infraestructura, institucionalidad e innovación. Entonces, nosotros desde nuestro sector, desde el colegio, debemos proponer que se planteen este tipo de proyectos, porque estoy contribuyendo a la innovación, a la infraestructura a nivel de brechas y además a la atención de los riesgos oportunamente. Con esto no voy a tener problemas y además estoy generando un tema de confort, seguridad vial, que está tan venida menos últimamente, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos una normativa relacionada a la gestión de riesgos, que en los últimos años la hacen a través del OCE, ¿no es cierto? La ley vigente. ¿Qué dice el artículo 29? Requerimiento en el ítem 29.2, para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos. Esto lo establece el OCE como requisito obligatorio, sine qua non, y ahí está la directiva que establece la necesidad de identificar a través de esos anexos la gestión de riesgos de cada proyecto. La normativa en muchos casos, cuando salió hace ya son 2 años,
ya era aplicable para todos, pero había una infinidad de proyectos, sobre todo elaborados por los gobiernos locales y regionales, y ninguno tenía análisis de riesgos. Entonces hubo una modificación para que en esos casos que han sido elaborados, esos expedientes técnicos, antes de la dación de esta directiva, podían pasar sin ese requerimiento. Ahora sí es obligatorio, ¿no? Pero siempre surge la duda, ¿cómo yo planteo mi análisis de riesgos? No pasa, no se limita a llenar formatos, entonces hay que tener expertise sobre la base de los aspectos que estamos comentando, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la directiva, nos hablan de tres anexos, el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, ¿no es cierto? Así es que vamos a ver algunos formatos en los que se identifican los riesgos, bueno, fuentes de riesgos técnicos, externos, ambientales, pero acuérdense que en cada caso cuando lo voy listando, yo tengo que tener las características SMART, ¿no es cierto? Específico, medible, que tenga un dueño, un responsable y una trazabilidad. SMART. Cada riesgo, alguien se preguntará, a ver, ¿qué riesgo acá? Problemas geotécnicos inesperados. ¿Ese es un riesgo? No sé. Esto es para la discusión. Lo estoy poniendo adrede, intencionalmente, con esta tipificación, para que se puedan ver cuál sí califica y cuál no. Cambio de prioridad en el programa actual. Se puede ver. Objeciones de las comunidades locales. Es un riesgo permanente, alto, ¿no es cierto? Hay que hacer una consulta pública cuando sobre todo uno trabaja en comunidades. Es obligatoriamente una consulta pública a través de la cual yo tengo que dar a conocer a todos los beneficiarios las bondades del proyecto. Y si no están de acuerdo, simplemente mi proyecto no va. En las mineras es un tema muy marcado. Ellos en muchos casos no están de acuerdo con que se haga la minera. El caso de Tía María, ¿no es cierto? A diferencia de las Bambas. Ellos quieren que se les incorpore, pero sí están de acuerdo con el proyecto. Entonces, hay una diversidad de tipos de riesgos constructivos. Inadecuada estimación del tiempo contratado es un riesgo. Condiciones geotécnicas del suelo, contaminación del suelo, peligros naturales, riesgo de fallas de operación, defectos en la construcción, imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto, retrasos por mal tiempo, huelga de los trabajadores, en fin, riesgo de diseño, cambios en el criterio sísmico. ¿Se acuerdan? Este tema es muy marcado en el tema de la línea amarilla, el tema de la normativa española o la americana, donde decía asto con asto, o la española definía que tenía que ser el nivel de cuantía por sismo era mucho menor, pero alguien decía no, utiliza la americana cuando no es necesaria. Hay una controversia muy grande, ¿no es cierto? Por el tema de criterio sísmico. Normativos, cambios en los reglamentos de calidad. A veces pasa que cuando yo estoy contratando ya el proyecto, sobre la base de un expediente técnico aprobado, cambia la normativa. O en muchos casos, cuando ya mi contrato está firmado, ya voy a empezar la obra, cambia la normativa de diseño sobre algún aspecto. Surge la pregunta, ¿tengo que actualizar mi expediente técnico? ¿Tengo que incorporar esa normativa durante la ejecución de la obra? Porque de repente me está cambiando algún aspecto que es fundamental. Pasa eso permanentemente. Entonces es un riesgo que lo tengo que contemplar, ¿no? Nuevos permisos, nueva información requerida, requerimientos de las autoridades sectoriales, financiero, ¿no es cierto? Si es nacional, si es deuda, acuérdense si es Banco Mundial, BID, es un financiamiento multianual, ese contrato demora normalmente 2 años, porque es un contrato entre países, firma nuestra república con el Banco Mundial, BID, ahí está el aseguramiento, el financiamiento, pero para llegar a ese hito pasa mucho tiempo. Así que mi contrato, mi proyecto podría perder vigencia, mi expediente técnico, no recoge de repente las últimas alternativas, ¿no es cierto? Contractuales, responsabilidad contractual, incumplimiento, acciones de terceros, indemnización, en fin, voy a tener muchas posibilidades de identificar riesgos dependiendo del tipo de proyecto, ¿no es cierto? Tengo un formato para cada riesgo, ¿no? Identifico la ubicación del proyecto, se puede hacer en el Excel tranquilamente, la causa, ¿qué tipo de riesgo es? Descripción del riesgo, la causa 1, causa 2, causa 3, y en función al expertise o al analista de riesgos, uno se pregunta, ¿y quién es el analista de riesgos acá? No hay ninguna profesión que te haga estimador de riesgos, simplemente tiene que ser alguien que conozca los temas administrativos, conozca proceso constructivo, conozca algo de proyectista, él es el indicado para que identifique los riesgos y documente las lecciones aprendidas que ha podido obtener de las diferentes obras o proyectos que ha tenido a su cargo. Ese es el estimador de riesgos. Entonces, identifica en base a eso la probabilidad, ¿no? Le pone un valor. Estos, como hemos visto en el ejemplo, nosotros estamos hablando de 3 valores, 1, 2 y 3, acá estamos hablando de 5, ese es el formato establecido por el OCE, ¿no? Tanto para la probabilidad como para el impacto, ¿no es cierto? Le pone una puntuación, se multiplica el valor de la probabilidad con el impacto, como hemos visto, se define este valor
y en función a eso se define el nivel de importancia, de prioridad del riesgo, y sobre esa base se define cuál es la estrategia, la de aceptar, la de mitigar, la de evitar, la de transferir, ¿no? Sobre esa base defino quién va a ser el dueño, quién va a tener a su cargo la estimación y el seguimiento de ese dueño. Ahí termina mi formato. Como voy a tener un formato para cada riesgo, finalmente voy a tener un formato final en el que aparecen todos los riesgos, ¿no es cierto? Eso también forma parte del formato. Entonces, ¿cuál es la matriz que define el OCE? Acá está, a diferencia de nuestro ejemplo, acá tenemos 5 valores en el tema del tema de la gravedad, que es el impacto, 0.05, 0.1, 0.20, 0.40, 0.80, y en el lado de las ordenadas, la probabilidad, 0.10 a 0.90. Y ahí están definidos, están marcando entre 0.24 y 0.18 como los riesgos de mayor nivel de importancia, de mayor nivel de probabilidad. En ese caso hay que gestionarlos obligatoriamente, ¿no? Un segmento intermedio está en amarillo, no van a tener mayor riesgo, en ese caso hay que monitorearlos, y los verdes, que son muy bajos, simplemente hay que aceptarlos, como ya hemos visto en el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sobre esa base defino el anexo 3, en las que están identificadas todos mis riesgos, ¿no? La prioridad que obtiene de cada formato, cuál es la estrategia adecuada para cada tipo de riesgo, ¿no? Las acciones para medir la respuesta y el responsable, ¿no? La entidad o el contratista. Va a depender del tipo de contrato, como les digo. Este es el formato que ha elaborado el OCE, pero de alguna forma funciona. Como resultado de la gestión de riesgos, yo tengo que elaborar ese expedientillo, ese acápite, en el que están detallados mis riesgos, obviamente con una memoria descriptiva, para ver qué tipo de riesgo estoy identificando, bajo qué aspectos, y en todo caso, si es que ya estoy evidenciando la tipología del proyecto. Entonces, un poco para ir aterrizando, vamos a ver algún desarrollo de algunos casos prácticos que se han dado en la gestión de algunas obras, y son muy interesantes para ver cómo hemos ido gestionando. A ver, se trata de un puente, es un puente definitivo sobre un río, ubicado en la zona de selva. Estas son las características: un tipo, arco atirantado, ¿no es cierto? Ahí está la luz, concreto armado y acero corrugado, acero postensado, sobrecarga, la normativa, ancho de calzada. Por el ancho de calzada podemos darnos cuenta que se trata de un solo carril, es un puente de un solo carril, ancho, espesor de losa, 0.23 en el centro y 0.188 en los extremos, bombeo 2%, son las características de nuestra obra que la tenemos contratada. Bien, hasta ahí una pequeña referencia de la memoria descriptiva, ¿no? ¿Qué pasó con este puente que ya está contratado? La gestión de riesgo, como han visto, y les he comentado, tiene que desarrollarse en el ámbito de todo el proyecto. Estudio, obra, dependiendo en qué etapa nos encontramos. En este caso nos encontramos en la etapa ya de ejecución de la obra. Ya está el contratista, ya está la entidad, está el supervisión, y se ha identificado dificultades en la construcción del falso puente debido a la crecida de las aguas del río. Normalmente el consultor, cuando hace el expediente técnico, recomienda, sugiere la mejor temporada para hacer esta obra, en este caso el puente, puede ser de abril a noviembre, dependiendo, ¿no es cierto? Eso lo sugiere. Pero cuando uno tiene presupuesto, tiene que cumplir sus metas como entidad, tiene obligación de otro tipo, tiene que responder con los beneficiarios, a veces no se puede dar el lujo de diferir el inicio, pues tiene que empezar, y a veces te agarra esta etapa en plena temporada de lluvias. Y en el caso de los puentes, un aspecto fundamental es definir en qué consiste el falso puente. El falso puente es la estructura que me va a soportar la construcción del puente definitivo. Si no tuviera río, simplemente hago mi encofrado, paro mis puntales, mi pies derecho, y sobre esa base hago mi puente definitivo, ¿no es cierto? Pero cuando es sobre río, tengo que plantear una estructura de falso puente. Eso lo define también el consultor, el proyectista. Pero en muchos casos, este proyectista no ha contemplado las eventuales crecidas del río, pues, y de repente me está planteando apoyos sobre el cauce del río que nunca se van a poder construir. Ahí surge la pregunta, y cuando uno lo licita, el estimador de riesgos del contratista ya sabe qué dificultades va a tener en la obra. Si efectivamente las va a asumir, va a pedir adicional, dependiendo del tipo de contrato. Entonces, ¿pero qué dice la normativa? El manual de puentes dice, el contratista evaluará el falso puente contenido en el expediente técnico y lo someterá a consulta al supervisor, y si es que de acuerdo, lo ejecutará. No te dice si es que modificas el falso puente vas a tener el beneficio de un mayor costo. Porque imagínense, de repente hay muchos contratistas que están ofertando y saben que van a plantear otro tipo de falso puente y van a asumir su riesgo y ofertan más,
y no se han adjudicado el contrato, a que no sería justo que al que ha ofertado más abajo le tengamos que pagar un adicional durante la ejecución de la obra, ¿no es cierto?, por cambio del falso puente. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. Es una realidad. Acá están los riesgos: dificultades en la construcción de la subestructura debido a la imposibilidad de transporte de equipo sofisticado por inadecuadas vías de acceso. No pasaban algunos pilotes por uno de los túneles existentes. Falta de potencia de las canteras identificadas que varían en función a la temporada. Habían canteras de río, pero como el río en algún momento estaba abajo, ya las canteras no garantizaban la presencia del material. Variación de las condiciones geotécnicas del suelo. Uno puede estimar que se va a encontrar con roca, sin embargo la roca no aparece mientras vas excavando, ¿no es cierto? También es un riesgo. O sea, son riesgos reales que los hemos identificado durante la construcción de la obra. Antes de que la obra se active, agarre un ritmo normal en la etapa preliminar, en la etapa inicial, ¿no? Controversias que retrasan la ejecución de la obra. Normalmente, si es un contratista orientado al reclamo, va a pensar: actividad, no tengo disponibilidad acá aparece una persona que dice que es propietaria del terreno, no me ayudan a solucionar, va anotando en el cuaderno de obra, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a analizar este riesgo: dificultades en la construcción del falso puente debido a la crecida de las aguas del río. ¿Cómo lo enfocamos ese tema? ¿No? El río está crecido, tenemos un planteamiento del puente, ¿no es cierto? Vamos a analizar el riesgo y dificultades en la construcción del falso puente. Ese es el riesgo que vamos a elaborar. Entonces, primero vamos a ver el esquema de ejecución del falso puente. Acá vamos a ver, bueno, es una estructura que va a estar apoyada temporalmente en el cauce del río. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5 apoyos. Como vemos, es un puente en arco, ¿no es cierto? Así es que acá vamos a tener este apoyo para la ejecución del falso puente, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Planteamiento del falso puente establecido en el expediente técnico. ¿Tiene algunas desventajas? Seguramente. Si el río crece, voy a tener dificultades en plantear estos apoyos temporales, y acá los estamos viendo que son de acero, ¿no es cierto? Acá concreto, acero, ¿no? ¿Qué más tenemos como información? Entonces, ese es el planteamiento del falso puente que aparece en el expediente técnico. Entonces, vamos a analizar ese riesgo. Primero, la probabilidad. Estamos planteando 5 escenarios en la probabilidad: muy baja, baja, moderada, alta y muy alta, en función a lo que establece el OCE, no como el ejemplo que hemos hecho 1, 2, 3. Entonces, le estamos poniendo valores. ¿En función a qué? Pueden haber diferentes criterios para ver uno cómo cuantifica el riesgo, pero en este caso lo estamos identificando en función a la temporada en la que se está ejecutando el falso puente y la crecida del río. Si la obra empieza entre abril y mayo, el falso puente habría que ejecutar en junio y julio. O sea, 2 meses después de iniciado el contrato, voy a iniciar la construcción del falso puente. Si yo empiezo en junio y julio, 2 meses después de inicio, no voy a tener ninguna probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿no es cierto? Voy a poder construir tranquilamente estos apoyos. ¿Por qué? Porque las aguas del río están bajas, no voy a tener ningún problema. Entonces, si la obra empieza entre junio y julio, el falso puente habría que ejecutar en agosto y septiembre. Tal vez pueda empezar a llover esporádicamente, tengo un nivel de probabilidad bajo, 0,30. Nos vamos al extremo: si la obra empieza entre noviembre y diciembre, quiere decir que el falso puente hay que ejecutarlo entre enero y febrero, donde llueve más, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo un riesgo muy alto, altísimo. Entonces, ahí le voy a dar una probabilidad, o sea, nivel de eventualidad muy alta, 0,90. Vamos a ver qué alternativa le doy a la probabilidad de impacto. Muy bien, el impacto, o sea, qué tan grave es que ese río esté bastante crecido y además yo tenga que ejecutar el falso puente en esa temporada. Igual estoy cuantificando en 5 escenarios: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Muy bajo, se ejecuta el falso puente dentro del 90% del avance real como mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nosotros controlamos el avance real en función al avance programado, ¿no es cierto? Si el avance programado, el avance real supera el 80% del avance programado, no hay problema. Si está por debajo, le pido un cronograma acelerado, ¿no es cierto? Si insiste con ese retraso, puedo resolver el contrato, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo estamos magnificando en función qué avance del falso puente real tiene con respecto al programado. Entonces, tengo también 4 valores. Si el falso puente se está ejecutando dentro del 90% del avance real, está por encima del 80%, el impacto, la gravedad, va a ser mínima. Pero si es que el falso puente se ejecuta con un atraso del 100%, voy a tener un impacto altísimo, 0,80. Y eso es lo que ocurrió en este puente. Lo que ocurrió en este puente, efectivamente,
Ahí están los rangos, ahí está la matriz. La probabilidad de ocurrencia es alta porque se está ejecutando entre noviembre y diciembre, ¿no? Es la realidad. Y el impacto también es muy alto porque efectivamente ese falso puente ya estaba atrasado con respecto al programado. Entonces, teníamos la probabilidad alta y el impacto muy alto. ¿Cuál es el producto? Es el resultado del producto, 0,56. Probabilidad de riesgo, como vimos acá, alta. ¿Qué tengo que hacer cuando sucede eso? Gestionarlo. ¿Y en qué consiste la gestión de riesgo? Se preguntarán. ¿Cómo gestiono ese riesgo? Surge inmediatamente seguramente la alternativa, tendré que modificar el tipo del falso puente, ¿no es cierto? ¿Eso será materia de reconocimiento de un costo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Como parte de la gestión del riesgo, ¿no es cierto? Voy a evitarlo, porque efectivamente yo no puedo trabajar, si el falso puente no hago, no puedo construir nada del puente. Va a haber un momento en que si no tiene el falso puente, no ha empezado con el arco, no ha hecho nada, esa obra está reiteradamente retrasada, más de un mes, segunda vez, tercera vez, y nadie va a esperar la alternativa de, ¿y por qué no resuelven ese contrato? Porque los stakeholders, las autoridades empiezan a presionar y ese puente no lo avanzan, el río está creciendo. ¿Cuándo termina la crecida del río? Al siguiente año, en abril, mayo. Así que esperarle 6 meses al contratista para que haga el falso puente es bien complicado. Entonces tengo que pensar en otra alternativa, ¿no es cierto? Y como resultado de esa gestión de riesgo, a ver, vamos a pensar en qué. Tengo que gestionar el riesgo, vamos a pensar en modificar el planteamiento del falso puente. ¿Cómo era el original? Tenía apoyos temporales sobre el cauce del río, pero como ese río está crecido y estoy ejecutando entre noviembre y diciembre, voy a cambiar el tipo de construcción del falso puente. ¿A través de qué? 2 torres fuera del cauce del río, voy a tener un cable de soporte, cable de retenida, y de esa manera voy a empezar a armar el arco del puente a través de paneles, pero fuera del río. Ahora, esto tiene un costo totalmente distinto. Yo había planteado en el expediente técnico ejecutar apoyos temporales acá, ¿no es cierto? De concreto. Pero ahora voy a utilizar acero por fuera, con cables de otro tipo, armar estas torres, voy a tener una cámara de anclaje por acá de concreto. Este planteamiento tiene otro costo. Es acero, sobre todo, hay que llevar acero. Entonces, cuando uno hace la estimación de costos para tomar la decisión, esta es la descripción, ¿no es cierto? No se contará con cimentación del cauce, ¿no? Se empezará por los accesos, el nuevo falso puente estará conformado por 2 torres metálicas, cables de transporte, cables de retenida y vientos, cámara de anclaje, derecha e izquierda, sobre la cual se fijarán los cables y cimentación de torre, derecha e izquierda, sobre la que se apoyarán las torres metálicas, ¿no es cierto? En el proceso de montaje de los elementos que forman parte del arco, se efectuará mediante los cables de transporte. Ya no voy a trabajar sobre el cauce del río. ¿Pero eso qué significa? Hablar de un nuevo presupuesto, una nueva alternativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presupuesto deductivo, ¿no es cierto? Este era el puente, el falso puente original. Acá tengo la superestructura, montaje, ahí tengo encofrado, concreto, porque yo lo iba a hacer sobre el cauce del río, ¿no? Estructura metálica mucho menor, 1.067.000. Ese es mi presupuesto deductivo, ¿no es cierto? Y el nuevo presupuesto, que corresponde a las torres metálicas que se van a ejecutar fuera del cauce, me cuesta 1.475.000 soles. Ese es el resultado de evitar el riesgo, ¿no es cierto? ¿Habría inconveniente en aprobarle? Seguramente que no, seguramente digo, porque podrían haber algunas controversias, ¿no es cierto? Entonces, esta es la alternativa que corresponde a la gestión de riesgos vinculada al falso puente. Apruebo el adicional, porque solamente de esa manera podría valorizar, ¿no es cierto? Tengo acero, ¿cómo valorizo? Y si el falso puente es la primera etapa del puente, si no soluciono este tema, ese contrato no va a caminar. Y en esta hora pasó algo muy parecido. Habían requerimientos de todo tipo porque no avanzaba, no cumplía, salió del falso puente, ya no tenía recursos para seguir ejecutando ya el puente y estábamos en una complicación muy grande. Y presiones de todo tipo, había mucha gente que decía, ¿por qué no resuelven ese contrato? Ya su plazo se había vencido, es lo que pasó. Pero sin embargo, con esta respuesta al riesgo en ese momento, ¿no es cierto?, se logró salvar el proyecto. Aprobamos el adicional deductivo, ¿no es cierto? Y solamente de esa manera el contratista pudo salir del falso puente y proseguir con la ejecución de la obra.
Tenemos un segundo caso, que normalmente se da en la gran mayoría de obras, es retraso en la ejecución de la obra por controversias. Normalmente el contratista asevera de que tiene algo que no está reconocido en el presupuesto y requiere que se le pague la adicional. Si no me pagas, no avanzo, no hago, ese es tu tema. Es lo que nos manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, está atrasado. La obra se encuentra al 80% de avance físico, sin embargo el contratista se ha excedido en más del 50% del plazo original. ¿Qué quiere decir? Su plazo ha vencido. Ya superó el 50% fuera de término del plazo y tiene un avance del 80%. No cuenta con ampliación de plazo ni causales pendientes. Quiere decir que la entidad no tiene ninguna posibilidad de lanzarle un salvavidas. Ya venció su plazo, y encima le falta un 20%, ¿no es cierto? En 10 días alcanzará la penalidad máxima por mora. Venció su plazo, cada día ya está trabajando con mora, ¿no es cierto? Y en un determinado momento, acá nos están poniendo el caso de que en 10 días va a alcanzar la máxima penalidad. Nos solicitan hacer el análisis de riesgos para adoptar la mejor solución, tomar en cuenta la ley que le faculta resolver el contrato sin previo aviso en caso se alcance la penalidad máxima por mora. En 10 días la entidad podría resolver ese contrato, ¿no es cierto? Entonces nos piden, hazte un análisis de riesgos para ver si efectivamente esa es la mejor alternativa o no. Eso pasa en obras, en muchísimas. ¿Cómo deberíamos enfocar? Bueno, acá tenemos otro ejemplo para ver cómo manejamos ese análisis de riesgo sobre la base de un beneficio-costo como parte del análisis de riesgos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 80%. Primero vamos a definir cuál es el objetivo del contrato, tener la obra terminada, ¿no es cierto? Esa es la meta suprema del contrato. Analizar la situación actual de la obra, estamos hablando de 70-80, ¿no? Y listar los aspectos contractuales que estaría incumpliendo el contratista. Tiene 70% de avance, en la anterior diapositiva creo que apareció 80, ¿no es cierto? Precisar si existen valorizaciones o avances pendientes de pago, porque de repente ha avanzado algo más y aún no le he valorizado. Ahí estoy pensando que tengo algo de caja, ¿no? Como entidad para poder tomar una decisión. Eso también hay que evaluar, ¿no es cierto? Evaluar los avances mensuales de los últimos meses. Eso me sirve para tomar una decisión, para proyectar cuándo este contratista, si sigue trabajando, va a terminar la obra. Los últimos meses tiene un 3% de avance mensual. Si le falta 30%, ¿cuánto requeriría para terminar la obra? 3 meses. Entonces puedo definir la fecha de término sobre la base de su ritmo mensual, aún con penalidad, ¿no es cierto? Hacemos eso, 3% mensual, estamos en junio, tiene 70%, al 10 de julio, 10 días después va a alcanzar el 71%, más o menos un tercio del mes, ahí alcanza su máxima penalidad. Cuando alcanza la máxima penalidad también es un hito para tomar decisiones. Sin embargo, el proyecto, ¿cuándo acabaría este señor trabajando a su ritmo? Acabaría el 30 de abril de 2020, ahí alcanzaría su 100%, aún con la penalidad máxima, ¿no es cierto? Ese es un escenario. Un segundo escenario que tendré que analizar, la otra alternativa. Seguramente hoy, si yo intervengo en la obra, de repente yo no tengo capacidad, tal vez intervenir en la obra es facilitarle al contratista, porque me estoy metiendo un problema, si no tengo recursos, no tengo manejo, voy a comer un problema con el sindicato, con todo el mundo, así es que la otra alternativa sería pensar en resolver el contrato, hasta donde llegó el contratista, porque ya tiene la máxima penalidad, ¿no es cierto? Hacer el expediente del saldo rápidamente y licitar para hacer el saldo. Y eso comparar para ver con qué fecha estoy cerrando en ese proceso. Entonces, hagamos eso. Muy bien. Listar las actividades que tendría que realizar si resuelve el contrato, ¿no es cierto? Constatación física de la obra, liquidación del contrato de obra, elaboración del expediente del saldo de obra, proceso de licitación para convocar un nuevo proceso de obra, suscripción del contrato de ejecución de obra y ejecución de obra. Entonces, resolución del contrato, como ya alcanza la máxima penalidad, ya tiene penalidad, le resuelve el contrato el 10 de julio, ¿no es cierto? Constatación física, liquidación del contrato, paralelamente elaboración del expediente del saldo. Si es muy simple, si me falta poco, me falta un 30%, ya puedo definir claramente cuáles son las actividades que me faltan, ¿no es cierto? Ese expediente lo puedo hacer tercerizado o a través de la entidad. Y finalmente, proyecto en cuánto tiempo podría trabajar ese saldo de obra un contratista nuevo. Y de acuerdo a los avances estandarizados, avances normales, este señor tendría una estimación de 20% mensual. Entonces, el acumulado, ¿qué pasa? Este es el proceso del proceso, ¿no? De la licitación de la obra más la firma del contrato. Le estoy poniendo 4 meses. En menos de ese plazo es bien difícil que se haga porque a veces hay apelaciones, ¿no es cierto? 3 meses, 4 meses dura una firma de contrato, una licitación. 4 meses firma el nuevo contratista
y empieza a trabajar febrero, marzo, abril, mayo y junio. Termina en junio del 2020, un nuevo contratista. Entonces tengo dos escenarios. Con el contratista original termina la obra 2 meses antes, ¿no es cierto? Con un nuevo contratista, bajo este escenario, como consecuencia de los riesgos, termina en junio y debo tomar la decisión. ¿Resuelvo el contrato o no resuelvo el contrato? Si voy a tener 2 meses, entonces tengo dos preguntas, va a depender de la entidad, ¿no es cierto? El actual 30 de abril y el nuevo 30 de junio. Pero ¿hay garantía de que yo pueda adjudicar ese saldo tan pequeño a un nuevo contratista? ¿Es fácilmente que vaya un nuevo contratista para que termine lo que falta y asuma la responsabilidad de toda la obra? Es complicado. Dependiendo de dónde esté la obra, tal vez quede desierta esa licitación. Además, nadie quiere intervenir. Entonces, tengo que evaluar cuál es la mejor alternativa y sobre esa base tomaré este par de decisiones, ¿no es cierto? ¿No? Tiene su equipo mínimo y los materiales faltantes y aún con la penalidad máxima es conveniente que siga ejecutando la obra debido a que si reducimos el contrato, además de la demora en hacer el expediente saldo, se corre el riesgo de que no se adjudique al contratista. Por lo tanto, es factible, es pertinente que ese señor siga trabajando para que pueda terminar la obra. Y es lo que se ha hecho en este caso. Ha alcanzado su máximo de penalidad, la entidad no ha resuelto el contrato y todos terminaron felices, ¿no es cierto? Eso lo he puesto en la matriz, alta la probabilidad, muy alta el impacto de la ejecución de la obra si no termina, y como consecuencia de eso hemos determinado la estrategia de evitar el riesgo a través de seguir trabajando con ese contratista. Esa es la decisión, ¿no es cierto? Y la obra efectivamente se terminó. En esas circunstancias estaba cuando todo el mundo pedía resolver el contrato, que hay una estructura temporal, imagínense, falso puente. Ahí pedían todos, ya estaba con el plazo vencido la penalidad, pero finalmente se logró terminar la obra como resultado de este análisis de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir terminando. Tenemos riesgos en cada etapa de la ejecución del proyecto. También hay un riesgo en la calidad del expediente técnico. ¿Por qué? Porque todo el mundo asevera de que los atrasos, los problemas que tiene, le dan atribución al expediente técnico. Es fácil decir deficiencias del expediente técnico. En realidad, en muchos casos no es así. Pero también sí es cierto que hay deficiencias del expediente técnico y para evitar eso, se ha preparado a los actores que intervienen en el expediente técnico. Hay un gerente, hay un administrador de contrato, supervisor del estudio, estado de profesionales que intervienen, ¿no es cierto? Y sobre esa base definimos un diagrama de causa-efecto para ver quiénes tienen que ver, quiénes son los responsables, cuáles son las causas que definen ese resultado de expediente técnico con deficiencias, ¿no es cierto? Está la normativa, están los especialistas que intervienen, está el coordinador, están los consultores, tipo de contrato, auditorías. Son los actores que intervienen en la elaboración de un expediente técnico. Y podemos determinar un diagrama causa-efecto para ver cómo actúa cada uno. ¿Qué pasa con la normativa? Manuales desactualizados, hegemonía estatal, protocolo con fuerza de ley, subordinación al INVIERTP. No puedo proyectar mayores componentes porque me cuesta más, mi proyecto ya no va a ser viable. Pasa eso también. ¿Qué pasa con los especialistas? Falta de interacción, en muchos casos no se conocen, todo lo hacen a través de gabinete o correo, no visitan el terreno. Limitantes cognitivos, no conoce muchos temas. ¿Qué pasa con el coordinador? No emite opinión oportuna, no coordina. ¿Qué pasa con las auditorías? Afán de responsabilizar, lo que comentaba uno de los ingenieros, siempre están buscando a quién hacerlo responsable, desconocen normativa de expedientes técnicos, muchos auditores pues, tienen esa facultad, tienen licencia para matar, ¿no es cierto? No consideran el INVIERTP, no saben que hay limitantes económicos, por eso en algunos casos se prescinde de algunos componentes y tal vez el proyecto no sea el más sofisticado, pues pasa eso también, pero sin embargo te hacen responsable. Falta un comodín de acá, deficiencia del expediente técnico. Entonces, estos señores son los actores que intervienen en la elaboración del expediente técnico y como resultado de esto, se puede sacar un diagrama de influencias para ver quién tiene mayor preponderancia y sobre esa base se define la estrategia de respuesta al riesgo. Acá vemos que mucha injerencia tiene la normativa porque simplemente tiene influencia sobre los demás, la normativa y las auditorías. Como ven, normativa y auditorías tienen mucho poder. Entonces hay que pensar de alguna forma en cambiar ese enfoque, ¿para qué? Para que los riesgos sean más manejables y como resultado de eso también, estrategias son citarlos a la oficina de manera conjunta, que expongan el informe final ante los expertos de obras, porque el proyectista tiene una connotación distinta al ejecutor. El ejecutor es bulldozer, el proyectista es más de gabinete, más de alternativas, entonces antes de ese expediente técnico se apruebe, es fundamental que exponga las bondades, características, tramos, componentes y sobre esa base los expertos podrán hacer unas recomendaciones que
nos van a aliviar la gestión de riesgos que no van a poder ser manejados finalmente, ¿no es cierto? Y como resultado de eso, armo mis anexos, mi apéndice y tendré completo este expediente de análisis de riesgos. Acá piti final puedo utilizar el Excel, hay un Excel para cada riesgo, está el Excel. Finalmente voy a tener un formato de asignación de riesgos con una ayuda de memoria y ese es el compendio que debería comprender la gestión de riesgos para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de componente y en cualquier circunstancia. Muchas gracias. Nos hemos pasado, ingeniero. Muy bien. No sé si tenga alguna, dado 5 minutos. Muy para amable, consultas. ingeniero, excelente su exposición, realmente. A lo que conocemos este negocio, excelente, lo felicito. Los que quieran una pregunta al ingeniero, vamos a hacer 5 preguntas, ¿ya? Aceptó 5 preguntas y el ingeniero va a tener la gentileza de quedarse acá para conversar. Con mucho gusto. Con mucho gusto. A ver, comenzamos con el señor. Buenas noches. ¿Qué diferencia establece usted entre lo que son los riesgos y los vicios ocultos? Una primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa con el efecto social en los incumplimientos? Por ejemplo, tenemos que se va a tener un proyecto para desarrollo agrícola, minero de algún tipo determinado, que se inicia en un momento simultáneamente con el ejemplo que usted puso de la construcción del puente. Pero resulta que este proyecto de producción está caminando y toma en consideración que para el efecto de la exportación, el traslado de los productos, cuenta con ese puente. ¿Qué pasa si con esa solución en la infraestructura si no se cumple? ¿Qué pasa con el costo social? ¿Quién responde? Porque una cosa es responder por los problemas técnicos, el incumplimiento técnico, pero el efecto social, ¿qué repercusión tiene? O sea, ¿quién cubre ese efecto social? Ahí están las 5 preguntas ya, pues. No. Se acabaron, se acabó la vaina. A ver, empezaremos por la última. Claro, porque hay un contrato social, más allá del contrato literal, hay un contrato social del Estado, de la sociedad, con respecto a la comunidad. Entonces, si no se cumple con la comunidad, ese perjuicio de la que tiene la comunidad por el incumplimiento de las obras, del desarrollo de infraestructura, ¿quién lo...? Le voy a graficar esto con un ejemplo de, a ver, ¿qué pasó en la construcción de la vía que conecta a Huachipa? Evitamiento, Huachipa, esta vía. A ver, había un sector en el que aún no se habían liberado los terrenos, ¿ya? En otras condiciones, la obra tenía que estar paralizada y efectivamente el contratista sentadito en el balcón, percibiendo gastos generales por la demora en la solución de ese tema, ¿no? Y eso puede demorar meses y tal vez años. Simplemente la entidad tomó una decisión de hacer una gestión muy rápida, de resolver ese tema, valorizar la compra de los terrenos, compró los terrenos, sin embargo, esa gestión demandó obligatoriamente el reconocimiento de gastos generales por un determinado tiempo a favor del contratista. Uno analiza, ¿qué hago yo esperando? Mejor pago el contrato, resuelvo el contrato y me demoro 2 años en resolver el tema de saneamiento, o en todo caso, pago esta cantidad de tal manera que logre los objetivos del proyecto que tienen efecto social. Es más beneficioso que este proyecto entre en marcha porque esos señores que son los beneficiarios van a tener un impacto inmediato. Entonces, un beneficio-costo que no está plasmado en mi contrato, seguramente va a ser más favorable para que tome la decisión de liberar los terrenos y reconocer la ampliación de plazo al contratista. Se hizo eso, se pagó una cantidad por la ampliación de plazo, obviamente, porque no tenía que ver el contratista con la liberación de terrenos. Intervino la Contraloría después, dijo, tú no has debido convocar si no tenías todos tus terrenos liberados. Seguramente en este momento esa obra no estaría ejecutada, no estaría en servicio, bajo ese pensamiento. Por lo tanto, tú tienes que ser responsable de haber pagado esos mayores gastos por la ampliación de plazo, porque el Estado no puede perder. Así es que, ¿quiénes han participado? Tú, ustedes van a ser responsables de esos mayores costos. Entonces, ahora están denunciados civilmente. ¿Cuál es la respuesta? Que efectivamente el beneficio social es mucho mayor en el tiempo con respecto a esos costos, pero la normativa
que tenemos de la Contraloría no nos ayuda en ese enfoque. Entonces ya depende de cada uno. ¿Toma las decisiones o no? Ya depende de cada uno. Pero esa es una dicotomía que se da entre la ley y lo justo. Sí, sí. Estamos hablando de cumplir la ley, pero la sociedad se perjudicó, la comunidad se perjudicó. Como parte de la defensa, los funcionarios denunciados han contratado una consultoría, unos economistas, para que demuestren de que diferir la puesta en servicio del proyecto era mucho más costosa que el pago de los gastos generales que han hecho, muchísimo más costosa, porque cada proyecto pues tiene un beneficio impresionante, importante. Aún así, no, sigues denunciado. Entonces, yo los pongo sobre la mesa para que ustedes ya tomen las decisiones en qué caso adoptar tal o cual decisión, ¿no es cierto? Gracias. A ver, joven. Allá el señor de Celeste. Segunda pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros venimos ejecutando obras en donde lamentablemente no tenemos la normativa en donde se aplica esta gestión de riesgos y quizás muchos ya hayan participado, pero personalmente no tenemos esa experiencia. Mi pregunta va en el sentido de, ¿se ha detectado un riesgo de repente climático? Quizás se repite la dificultad en los terrenos para ejecutar la obra. ¿Qué significa durante la ejecución de obra para el contratista esta gestión de riesgos? Una vez detectadas en un expediente, ¿quiere decir que no tendría la generación de ampliaciones de plazo, no podría tramitar estos expedientes de adicionales? A ver, dependiendo del tipo de contrato, si el expediente técnico acredita fehacientemente, claramente, que todo está liberado, por ejemplo, el tema de terrenos, sin embargo, cuando el contratista está en la obra, tiene dificultades porque aparecen dueños que no le dejan trabajar, dependiendo del tipo de contrato, el contratista probablemente active su gestión de riesgos. ¿Cómo la activa? Solicitando primero modificaciones o ampliaciones de plazo. Ahí empieza su gestión de riesgos. La respuesta a ese riesgo, dependiendo del tipo de contrato, dependerá de la entidad contratante. Como resultado, a ver, ese riesgo, ¿qué significa? ¿Voy a tener un impacto alto? Sí, porque si no le apruebo la ampliación de plazo, tal vez resuelva el contrato. La probabilidad de que se pare también tal vez sea alta. Como resultado de esa gestión de riesgos, tengo que tomar la decisión. Si efectivamente eso no estaba plasmado como que la asume el contratista, tiene que asumirlo la entidad, con toda normalidad, sin ningún temor. Si no está liberado ese terreno, tengo que pagarle la ampliación de plazo, sin ningún problema. Ya argumentaré por qué no se liberó, porque en algunos casos, inclusive la normativa actual, contempla que yo puedo ejecutar ahora por tramos, siempre y cuando no afecte mi cronograma. Si el contratista tiene su equipo, tiene su personal, tiene a disposición todo, contractualmente está cumpliendo sus obligaciones. Ahora, no puede trabajar en un frente, tiene la obligación de que se le amplíe el plazo. Eso no hay duda. Gracias. Señorita. Tercera pregunta. Okay, buenas noches, ¿qué tal? Con respecto a los riesgos que me ha definido, básicamente son los riesgos que tienen como efecto lo que son los adicionales y ampliaciones, que es básicamente el costo y el tiempo. Ahora, con respecto a los riesgos predecibles antes, con el expediente técnico, ¿usted ha sacado alguna clasificación en toda la experiencia que haya tenido? Otro, ¿ha determinado algún porcentaje de costo, de tiempo o costo principalmente, algún porcentaje de costo que normalmente añade? ¿Y qué tipo de riesgos? Porque usted me presentó dos tipos de riesgos. Uno que es con respecto a la vulnerabilidad, puede haber un deslizamiento, que es el riesgo que usted me presentó mayormente, y con respecto a lo que es canteras. El riesgo, lo que yo tengo entendido es que es un evento que se puede mitigar. Entonces, bajo esa situación, ¿cuáles son los planteamientos que usted presenta para poder mitigar esto y quién lo asumiría? ¿Y a dónde iría el costo de este estudio previo, por ejemplo, en una cantera? El estudio que requiere para poder modificar esa situación. Muchas gracias. Está bien. A ver, si identifico los riesgos antes de que la obra esté contratada, si identifico, porque a ver, voy a licitar, ese estudio lo hicieron hace 2 años, ya estoy licitando. Si es un contratista orientado a la eficiencia, va a visitar, va a ver, señores, las canteras que tú dices que tienes de tu expediente técnico ya no tienen potencia. La va a generar como consulta. Ese solo hecho ya me obliga a la entidad, si soy diligente, a
plantear una modificación de canteras en esa etapa, antes de que firme el contrato. ¿Ya? Si no hago eso, estoy apurado por alguien y tengo que firmar ese contrato, ya tengo que empezar una alternativa. Aún así, cuando siga ese proceso, tengo que pensar que inmediatamente se firme el contrato, tengo que buscar una cantera alternativa. ¿Qué significa eso? Y esa cantera no tiene potencia, ha sido explotada, ya contrataré a alguien, si no es alguien de la entidad, identifícame una nueva cantera. Si esa nueva cantera está más lejos de lo que está previsto en el plan técnico, seguramente esa cantera la aprobaré, inclusive de oficio, la aprobaré de oficio, porque normalmente no lo voy a hacer de oficio, me lo va a pedir el contratista. Oye, la cantera que tú me has dicho no tiene potencia, dime cuál es la nueva cantera. Como ya sé que eso va a pasar, le voy a dar la respuesta, la nueva cantera es esta. Se acabó. Ese solo hecho respuesta le obliga al contratista para que me presente un adicional por modificación de la distancia de transporte. Y yo como entidad no tengo ningún problema de aprobar ese mayor costo. Ahora, esos costos de identificar la nueva cantera los tiene que asumir la entidad, dependiendo del contrato. Si la entidad es el dueño del proyecto, lo tiene que asumir la entidad. Si es un contrato, concurso-oferta, ese costo lo va a asumir el contratista, porque él ha hecho el estudio y también es el ejecutor de la obra. Así que las deficiencias que has tenido en el tiempo, las asumes tú. Yo no le pago. Eso está en función al contrato. Pero sí, si es a precios unitarios, como normalmente pasa, efectivamente se paga ese detalle de canteras. Y la otra pregunta, sí tenemos algunos indicadores de dónde están los mayores riesgos en tema de proyectos de obras viales. En los caminos pequeños, obras pequeñas, el tema crucial, fehaciente, es de canteras y de mejoramiento de suelos. Tenemos una alta gama de riesgos sobre ese tema. Mejoramiento de suelos porque los parámetros establecen CBR mínimo de tanto, deflectometría de tanto, van al terreno, no encuentran ese CBR y están planteando mejoramientos. Eso es lo que plantean. Entonces, ¿hasta qué punto le apruebo mejoramientos? Y no pasan del 15%. Todas las obras superan su plazo establecido. Ese es también otro indicador que corresponde a la estadística. Por eso les decía, es muy raras, o 2 o 3 que han terminado antes de su plazo, pero no pasan del 10%. Entonces eso obliga, como le decía, a cambiar de filosofía en los proyectos. Señor, su consulta que tenía usted. En realidad, digamos, hacerle las 5 preguntas quedan muy cortas, ¿no? Para todo, digamos, Ya le dije, digamos. señor, se va a quedar al final. Usted le invita a un lonchecito y Sí. se va a comer. Mire, ingeniero, Se queda bien abrazado. yo lo felicito porque ha planteado, digamos, nuevas tecnologías. Nosotros en ingeniería podemos hacer maravillas, no tenemos limitaciones. El problema es la decisión política, que no la aceptan. ¿No? Muchas veces hacemos los planteamientos técnicos y simplemente la decisión dice no, te va por algo de menor costo y también de menos calidad y de menos duración. Y eso, digamos, escapa, digamos, a lo técnico, ¿no? Y otro gran obstáculo que tenemos es la normativa que tenemos, la normativa de las entidades de control superior, ¿no? Porque muchas veces, pues, por eso que muchos funcionarios ya, digamos, tienen temor de asumir ciertas responsabilidades, como es el caso de elaboración de expedientes o inclusive de formar parte de un comité especial. Entonces, evidentemente son cosas que a veces escapan un poco, ¿no? Digamos, a la misma tecnología, ¿no? Gracias. Una última pregunta. Ahí la señorita. Ya usted tenga la gentileza de quedarse ahí. Ingeniero, buenas noches. Para un comentario, una exposición de este tipo, considero que necesariamente tendría que hacerse referencia a la finalidad de la ley de contratación del Estado. Concretamente, desde varias ediciones anteriores, se está haciendo referencia a la maximización del valor de los recursos públicos que se invierten para promover la actuación bajo un enfoque de gestión por resultados, además de que las obras públicas se deben ejecutar en forma oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? Entonces, si partimos de este contexto, vemos que es imprescindible que los expedientes técnicos tengan el mayor desarrollo, la mejor aproximación posible, para evitar adicionales, ampliaciones de plazo y todo eso que
podrían minimizarse si las entidades públicas propietarias de las obras, en principio, asignen más plazo para la elaboración de los expedientes técnicos y más recursos. Hablando de carretera, por ejemplo, en este tema de mejoramiento de suelos, si bien es cierto se especifican el espaciamiento de las calicatas, pero no se dice mayor profundidad, la de 1,20 o 1,50 m, pero si estamos en un terreno natural, digamos, 2 metros encima de la posición de la subrasante, la calicata tendría que bajar ese 1,20 m o 1,50 m por debajo de esa subrasante. Y para eso las entidades deben asignar más plazos de ejecución para el expediente y mayores recursos. Si esto se resolviera, creo que los riesgos se podrían reducir, ¿no? Eso como comentario. Y respecto a una pregunta, en una diapositiva, cuando plantea la solución de puentes en lugar de cortar taludes, parece que la información de los costos es bastante alentador, ¿no? Se mostró que se habían construido 50 kilómetros prácticamente de vías elevadas apoyadas en pórticos de concreto a un costo de 122 millones de euros. Evidentemente es un costo bastante bajo si comparamos con los costos que estamos obteniendo en nuestro país. Entonces, ese aspecto también habría que tomar en cuenta y, lógicamente, cuanto menos afectación hagamos a los taludes naturales en carreteras, en topografía accidentada, pues seguramente tendremos vialidad de todo tiempo, que no se interrumpirán y serán seguras. La alternativa esa de hacer viaductos va a depender mucho del volumen de tráfico, porque si vamos a tener 100 vehículos por día, pues eso simplemente es inviable, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Ha plasmado gráficamente todo. Excelente. De acuerdo. Y ahora para nuevamente agradecer la presencia y la gentileza de esta charla al ingeniero Alfredo Vilca Valencia y un recuerdo del capítulo por su excelente charla, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra felicitación. Gracias.